Hoy hemos venido aquí a comparar dos palas que, bueno, está feo que le tengamos que dar una presentación, pero bueno, vamos a hacerla porque el vídeo la merita. Pero básicamente son dos palas que todos conocemos, la Vulpa del Explo y la Vulpa del Vertex 04. Vamos a ver qué tienen en común, en qué se diferencian, para qué tipo de jugador está pensada cada uno. Y bueno, el resto ya pues no os voy a contar más porque si no os cuento el vídeo entero y nos quedaríais, ¿no? Así que vamos con el vídeo. Venga. ¡Ey! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, qué buena! Buen bloqueo. ¡Ey! ¡Ah! Manejabilidad de la Vertex, terrible. Toma. No, tírala. Hemos hecho el cambio de pala, simplemente se nota más pesada esta, Uf, más durita. Ey. No. Bueno, de momento bastante más dura que la Vertex. Cierto que tampoco me parece muy reactiva. Oh. Tampoco es un tacto seco, pero no despide muchísimo. En cuanto a manejabilidad, es verdad que pierde un poquito respecto a la Vertex. Oh, pero tampoco es imposible de mover. Me quiere hacer triza seguido siempre con esa. Pasa que le entran 2 de 10. Fácil. Fácil. Va, imposible. Uf. Bueno, en defensa las diferencias están claras de momento. Es mucho más manejable la Vertex y a nivel de dureza es muchísimo más blanda también la Vertex. Esta sí que es verdad que el punto de dureza me ha sorprendido porque no es muy reactivo, pero no es seco. Es una dureza estándar, pero sí que es cierto que pegando un poquito fuera de la pala no la he notado perfecta. El punto dulce lo veo un pelín reducido. Vamos a ver en ataque a ver si me equivoco, pero de momento eso. Para la manejabilidad elegiría la Vertex. El punto de dureza yo me quedaría con el de la Explo, que es un poco más durito. Oh. Wow. Muchísimo más blanda esta. Ahí pinchada. Ay. Ah. Oh. En definitiva, se mantiene, ¿no? Lo que hemos hablado desde el calentamiento ya me estaba pareciendo mucho más fácil de manejar, la Explo más difícil y está muchísimo más blanda. La Explo no es durísima, pero sí que en comparación con la Vertex 04 es un punto de dureza muy superior. Yo lo que veo es un punto dulce un pelín más amplio en la Vertex 04, luego al final de la Explo sí que es verdad que me ha convencido un poco más, no es tan reducido como lo que pensaba en defensa.
pero yo le doy el punto dulce más amplio a la Vertex. Por rugoso, obviamente, en la Explo es inexistente y en la Vertex sí que es el arenoso un pelín más marcado. Pero bueno, ¿a quién se la recomiendo? Ya ahí entraría por nivel de dureza. Obviamente la Explo va a ser un poco más difícil de manejar, aunque pues bueno, la Vertex también es una pala cabezona y no es súper liviana, pero en comparación con la Explo sí que me ha parecido pues bueno, más fácil de manejar por lo menos. Y si bueno, pues si te gusta una pala más blandita, igual me decantaría por esta, pero bueno, el tema del peso yo creo que es bastante relevante aquí, pues la Vertex se me ha hecho, a pesar de tener una forma quizá un pelín más amplia que la Explo, que es un poco más cerradita, más fácil de mover, y la Explo, pues bueno, la ventaja que tiene es el punto de la dureza a los que les guste un poco más alto, y sabiendo que el punto dulce no va a ser tan amplio como el de la Vertex, así que bueno, ahí se lo dejo a la gente elegir. Y bueno, Sergi, después de haber probado las dos palas, tanto la Vertex 04 como la Explo de Dineno, ¿con cuál te quedas? Bueno, también sensaciones, sensaciones, no voy a ir tampoco a la pregunta directamente, pero sensaciones así generales después de probarlas. Sensaciones, pues bueno, a ver, voy a empezar por el nivel de dureza. Ahí pues el nivel de dureza de la Explo es bastante más alto que el de la Vertex, es más acolchadita, yo creo que la bola pasa más tiempo en esta pala, en los golpeos, que en esa. Tampoco me parece una dureza reactiva, ya he comentado antes que no creo que ayude muchísimo a despedir la bola, así que bueno, es una dureza tampoco seca, tampoco se atrapa, pero no me parece que ayude muchísimo, pero sí que es verdad que la dureza es superior en esa pala. Luego a nivel de manejabilidad, a pesar de que esta parece un poco más estrecha, se me ha hecho mucho más difícil de mover esa que la Vertex, que para ser una pala de potencia yo creo que el punto a favor de esta pala quizás es la manejabilidad que tiene. Y por último pues te diría el rugoso, que en esta pala pues lleva el 3D este prácticamente indetectable, sí, ¿no? Muy poquito. Sí, y esta sí que pues bueno, con la pala recién comprada pues yo creo que el arenoso se tiene que notar bastante. En esta que es de test pues ya lo hemos perdido un poco, pero bueno. Es muy curioso lo que comentas del tema de la manejabilidad, porque al final una pala cuando te la compras o cuando eliges una pala, ya sea para potenciarte algo muy bueno tuyo o para cubrirte un poco ese aspecto un poco menos fuerte que tienes. En el caso de Dineno es un poco así, ¿no? Al final es un jugador muy defensivo y le busca una pala que ataque por él, entre comillas, ¿no? Es curioso. Que ataque por él. Es verdad. Estaría bien. Oye, pala, por favor, aprende a sacarla por 3 por mí. Pero sí, te entiendo. Totalmente, en plan, y yo una creo forma que más diamantada, un poco más de dureza. Yo creo que le han buscado un poco eso, ¿no? Digamos, el potenciar su aspecto más débil, entre comillas, en su juego, ¿no? Y yo creo que es lo contrario, que conforme juega el jugador se le hace la pala a ese estilo. Y es un poco para contrarrestar ese punto. Puede ser, a ver. No voy a decir débil tampoco yo de Desconozco Dineno, si Dineno lo pidió o no, pero sí que es verdad que noto que es una pala pues más ofensiva quizá que las que solía llevar antes. O de un drive es bastante extraño. A ver, últimamente se suelen ver palas cabezonas en drive y no es extraño, pero sí que es cierto que pues yo creo que potencia el aspecto de su juego que no es por el que se le conoce, ¿no? Que es la defensa. Exacto. Así que bueno, sí que me parece curioso que es una pala que no he visto mal, es una pala de potencia que me ha gustado, pero sí que es cierto que a nivel de manejabilidad a mí ahí es por donde no me ha convencido muchísimo. En cambio la Vertex sí que a lo mejor está hecha más para ese tipo de jugador o no se mete ya en ningún sector, es una pala polivalente que no te va a dejar descubierto en ningún aspecto del juego, ¿no? Sí, efectivamente. Igual no te potencia ninguno más que quizá el control, pero sí, cumple, es una pala que cumple. Y en cambio esa pues una pala ya pues más enfocada a cierto perfil, ¿no? Bueno, y hasta aquí este pedazo de vídeo de comparativa de dos palas pues súper icónicas dentro de la marca de Bull Padel, que la verdad que no pasan nunca desapercibidas, un clásico como la Vertex y una innovación bastante atrevida de la Explo. Recordad que tenéis aquí el botón del canal de Zona de Padel para que os podáis suscribir a perder ninguna novedad en el mundo del pádel, y por aquí otro vídeo de una comparativa, una review, un consejo que sin duda no te puedes perder. Y nos vamos ya porque el vídeo se termina aquí.